Muy buenas tardes ahora, ¿no? Sí, son 12:06. Les tengo una noticia, yo creo que Natalia se ha encargado de propagar. Mi querido hermano Lalo tiene que viajar a Nueva York por importantes negocios. Va a tener una fortuna en Nueva York. Y entonces quería estar presente en el bautizo de su hijo y en el domingo que sigue. Entonces le dije a Natalia, si conversas con todos los que se van a bautizar y aceptan que pasarlo el domingo, está bien. Entonces ya es el domingo 1 de agosto el bautizo. Y si a alguien no se le ocurre algo, el domingo 1 de agosto vamos a venir acá. O sea, durante la semana se van a comunicar con Lalo. Lalo va a estar encargado de todo esto y va a crear un Zoom donde voy a dar una clase. La idea del Zoom y de la clase es que todos puedan asistir, a todos los que quieran, porque quiero hacerlo diferente, digamos, la organización de la iglesia o la manera que veo un bautizo. Yo quisiera como certificar a personas que pueden enseñar del bautizo. Entonces yo no tengo que dar una clase ni nada por el estilo, sino cuando sabemos que alguien se quiere bautizar, le asignamos a un certificado, no un certificado, sino uno que ha sido certificado, sería la palabra. Entonces esa persona le da la clase y esa persona viene a mí y me dice, sí, él ha recibido la clase, ha entendido y se puede bautizar. Entonces hacemos así, juntamos a las personas y bautizamos, porque el bautismo es bien importante, pero entenderlo profundamente. Y sería lindo pues que el certificado, el que ha sido certificado, sea realmente una carta escrita por el Espíritu Santo y la persona que le esté enseñando pueda leer en su vida lo que es una persona bautizada realmente, ¿no? Y por eso en el Zoom que va a planificar mi querido hermano Lalo, están invitados todas las personas para que aprendan del bautizo y decidan, si no es bautizado, decían, ¿me debo bautizar? ¿No me debo bautizar? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Por qué lo mandó el Señor Jesús? Y es bien importante en todo eso. Por eso para mí me encantaría que cada día haya más personas en la iglesia con más responsabilidades, como el discipular, como el enseñar, como el andar de casa en casa, como era principalmente en el tiempo del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, y me seréis testigos. No dijo, la iglesia me será testigo, sino ustedes me seréis testigos. Porque últimamente la única manera que evangelizamos es le damos a la persona un papelito con la dirección de la iglesia para que venga y creemos que ya cumplimos. No, usted tiene que andar con esa persona todos los días y enseñarle la palabra de Dios. Y así, ¿qué tal si empezamos del bautismo? Y si usted le da la clase a uno del bautismo, de repente se convierte en su discípulo y usted le enseña el resto y juntos comienzan a crecer y a leer la palabra de Dios. Porque para mí es importante creer. En este tiempo, con toda honestidad, ¿quién le cree a Trump? ¿Quién le cree a Biden? ¿Quién le cree a Fauci? Dios mío, ¿quién le cree? ¿Quién cree ahora? Es increíble. Hay unas personas que dicen que el gobierno de Cuba está bien. ¿No pueden creer eso? La gente sufriendo, la gente sin comer, no puede hacer nada. La vez pasada escuché que un zapatero, uno que habló en YouTube, hasta que había YouTube, hasta que lo canceló el gobierno de Castro, ¿no? O sea, había YouTube y un zapatero se ofreció a coser zapatos, a clavar zapatos, a preparar, porque ni zapatos hay, o sea, no hay nada. Y se ofreció y vino la policía, le puso multa y le quitó todas sus herramientas porque no se puede trabajar sin permiso del gobierno. O sea, eso es lo que quiere. Y lo que quiere en Perú también, quiere entrar un gobierno así, donde entran prometiendo todo, porque Castro supongo que ha prometido todo, Chávez supongo que prometió todo, y todos prometieron. Pero la verdad no es culpa tanto de Chávez, Maduro y todas esas cosas, sino también de los gobiernos anteriores que solamente se dedicaron a robar y se olvidaron, porque el anterior a Castro era más bravo tal vez que Castro, o parecido a Castro, solamente que permitía que entrara eso, o sea, permitía que la gente trabajara, que es bien importante, y permitía cierta libertad. Es igual en Venezuela, es igual en Bolivia, es igual la desgracia que está Argentina,
Es igual lo que está pasando ahora en Chile, que matan a cualquiera, les pegan a cualquiera, lamentablemente, cuando hay esas marchas y esas revoluciones, queman iglesias, hacen lo que sea. Es en todas partes, y en Perú, ¿saben? En Perú es un país totalmente dividido. Yo no creo cualquiera que triunfe, cualquiera que el Jurado Nacional de Elecciones, que dicen que es de la izquierda, o sea, está gobernado por la izquierda y totalmente de la izquierda, el Jurado Nacional de Elecciones, cualquiera que nombre va a tener una oposición de más del 50%, ¿no? Y va a ser bien fuerte, van a tener que utilizar como Maduro el ejército, ¿no? Ponerse el ejército y someter a las personas, como Fidel Castro el ejército, como Evo el ejército, como los argentinos usan el ejército, porque siempre el ejército de ellos es la base para someter al pueblo. Y para mí lo más importante es a quién creo realmente, porque pregúntese usted si me puede creer a mí ahora lo que estoy diciendo, porque hay puntos de vista, hay puntos de todo, de todos lados. Y por eso me encanta mucho el título del mensaje hoy día: creed en mí, creed en mí. Y para mí es un problema. Creer en mí significa créeme a mí, cree lo que yo digo. Eso es lo que decía el Señor. Porque Él sabía que en esta época, en este tiempo, el 2021, porque ¿cómo puedo aplicar esto hoy día, 2021? La mayoría de cristianos creería en Jesús, pero no le creería a Jesús. Y es bien importante entender eso, porque creyendo solamente en Jesús, creen que le creen a Jesús. Creen, por decir, hay muchas palabras que se puede decir. Ahora, para el Señor Jesús era importantísimo que le crean, porque sabía Él que si le creen a Él y creen en su nombre, que significa creerle a Él. Si yo te digo cree en mi nombre, es que tú me crees en todo lo que yo hago. Ese es creer en su nombre, creer en todo lo que soy y creer en todo realmente lo que estoy haciendo. Ese es creer en su nombre. Y para mí es importante entender, porque el Señor Jesús sabía esto, ¿ya? Que a través de creerle en Él, a través de creerle a Él, tú llegarías a ser hijo de Dios. Pero la mayoría no piensa ni siquiera entiende lo que es hijo de Dios. Tú hablas con un cristiano hoy día y ni siquiera entiende lo que es hijo de Dios. Aparte que no entiende que es hijo de Dios, ni siquiera se porta como hijo de Dios. Generalmente tiene una vida fuera y tiene una vida dentro de lo que es su religión. Y ha llegado el momento en que no importa la vida que lleves afuera, lo importante es que el domingo no faltes. El domingo es, y los que están en el domingo no tienen nada que ver con tu vida. Tú puedes hacer lo que quieres, puedes fumar droga, puedes hacer, con tal que el domingo cantes y el domingo estés acá. Porque no hay supervisores, no hay personas que te pregunten, señora Graciela, ¿cómo se ha portado durante esta semana? No hay nadie que te pregunte, Paito, ¿has cumplido con todas las cosas que dice la Biblia? No hay nadie que te pregunte eso. Es entre tú y Dios, ¿no es cierto? Pero el problema es cuando se desarrolla algo en que yo puedo ser lo que sea afuera, pero solamente me siento muy bien porque el domingo yo asisto. Y eso no es creerle. No es creerle a Jesús, porque Jesús quería que le creamos en todo, creerle. Y por eso Santiago, bien inteligente, dice, tú crees, bien haces, los demonios creen y tiemblan. O sea, no es creer en Dios. La mayoría de cristianos creen que hay un Dios allá arriba y todo, pero no tiene nada que ver contigo. Hasta le es difícil conceptualizar que es su Padre. Hasta es difícil conceptualizar que mora en Él y que vive en Él, porque no le han creído a Jesús. No le han creído en su obra. ¿Por qué moriste tú en la cruz? Para que tú creas en mí y seas hijo, tengas naturaleza divina, tengas mis genes. ¡Wow! ¿Qué está hablando este pastor? Nadie puede hacer eso. Y eso es lo que creía Jesús que creyera. Y entonces él empieza así. O sea, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También les explicó a los judíos y les dijo, miren, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Él.
O sea, creas en Él. Pero nosotros hemos puesto creer en Él es como creer en existencia. Por decirte, Jesús vivió, Jesús existió, fue un gran maestro. No es cuestión de creer que Él existió, es creerle lo que Él hizo y creerle lo que Él dijo. Y esa es la parte más importante. Porque tú puedes hablar con tu Padre, si puedes hablar con Jesús y le puedes decir, Señor, todas estas palabras que tú dices son demasiado fuertes para mí. No me las han enseñado en la iglesia y no creo que se puedan aplicar hoy día. Es imposible. Y ahora, vas a utilizar... Hay una teoría del loaf. Loaf es el pan de molde. Porque hay una teoría. Que en el loaf, la teoría del loaf dice que cuando muchos hacen un trabajo, siempre comienzan a hacer trampa los que están en el medio. No sé si me dejo entender. Por decir, no sé si usted ha ido a un funeral. ¿Ha ido usted a un funeral? Entonces, cuando están en el funeral, llega el cajón, ¿no? Yo he hecho tantos funerales y siempre me acuerdo de esa, la teoría del loaf, del principio loaf, del pan de molde. Y entonces piden que alguien cargue el cajón. Entonces sacan a 6 sacan generalmente, 3 a un lado. Hay uno que tú lo ves colorado, ese que está cargando el cajón solo. Porque los otros están poniendo la mano nomás o algo por el estilo. Pero no todos ponen la misma fuerza. Es igual, siempre. Por eso Dios quiso que cada uno tuviera una relación con Él. Porque es cuando es toda la iglesia, ¿quién es el responsable por hablar o enseñar? ¿Quién es el responsable para que funcione y haya realmente un servicio el domingo? No todos descansamos. Lo único que yo tengo que hacer, mi trabajo es sentarme, ver lo que he hablado y ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo e irme a mi casa. O sea, en la teoría del love es terrible, pero eso es bien importante, esto de creer en Él y creerle a Él, porque el Señor Jesucristo nomás mencionó 3 veces la palabra iglesia, pero te mencionó a ti constantemente, cientos de veces. Siempre fue individual, personal, no a nivel iglesia. Nosotros lo hemos puesto a nivel iglesia, la iglesia que sale para irse, la iglesia que sale para ir. La iglesia es para tomar decisiones, es cierto, pero la iglesia no discipula, la iglesia no evangeliza, la iglesia no hace milagros. El que hace milagros eres tú, pero si es que le crees a Él, lo que Él dijo. Él dice bien claro, hablando del Espíritu Santo, ¿ya? Dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Preséntame cristianos afuera, no en la iglesia donde está todo Hilson y todas esas cosas, no. Preséntame cristianos afuera que tú le veas que de su interior corren ríos de agua viva. Hermano, ¿cómo está? Medio deprimido, medio lo otro. Pero ríos de agua viva, hay realmente esa alegría de entrar y ver. Miren, todos ustedes los he observado cuando han entrado. Ninguno entraba alegre. Ninguno. Dése por la máscara. No se le ve, pues, pero dicen que se ve en los ojos la alegría, que te vuelves como chinito, así, es la alegría. Pero todos entran como, o si entrar acá fuera una cosa increíble, fuera algo increíble. Pero ¿dónde están los ríos de agua viva? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está el ATP, que es la energía que produce la mitocondria? ¿Dónde está eso que Dios hace que tú vivas realmente y todos vean que tienes gozo siempre en el Señor? O sea, ¿dónde está eso? Es difícil porque realmente no le creemos que correan ríos de agua. Ni siquiera entendemos cómo van a correr ríos dentro nuestro. ¿Cómo van a correr? ¿Que va a correr o va a venir agua? Tengo que tener agua y todo. Pero se refería, porque lo dice la misma Biblia, al Espíritu Santo. Algo hacía el Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, un pastor estaba hablando conmigo y me dijo, ya era bien viejito, vivía solo en la selva, y me dice, Douglas, te quiero enseñar por qué Pablo compara el Espíritu Santo con estar borracho. Porque dice, no seas lleno de alcohol, sino lleno del Espíritu Santo. O sea, es lo que dice Pablo. ¿Por qué lo compara? Porque se parecen mucho.
¿Cómo? Y yo le digo, ¿cómo se parece mucho? Y me dice, mira, cuando tú tomas alcohol, a todo el mundo amas. Te amo, hermano, te quiero. A todo el mundo amas. Y eso debería ser el creyente, a todo el mundo amar. ¿No? Cuando tomas alcohol, te vuelves el hombre más generoso. Otra más, yo la pago. ¿Sí o no? O sea, él me estaba diciendo así y yo le decía, no, es cierto, lo es eso. Y cuando tomas alcohol, así, o sea, porque los cristianos deberían ser generosos, nunca deberían dejar de ser generosos. Y cuando tomas alcohol, no tienes miedo a nadie. Eres chiquitito, eres bajito, pero te enfrentas con el más grande. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿No? Y te enfrentas. Y la verdad, me hizo sentir lo que me hablaba este pastor. Porque nos falta, aunque sea, si usted no le cree a Dios y es lleno del Espíritu Santo, antes de venir acá, tómese su traguito. ¿No? Para ver si, aunque sea, estamos en un ambiente bueno y lindo, digamos, ¿no? Y es bien importante esto de entender. Todo aquel que cree en mí, no permanece en tinieblas. Cuando tú le crees a Jesucristo, lo primero que va a hacer Él es abrirte los ojos. Le crees a Jesucristo cuando dices, ¿sabes qué? Ahora dirás Padre, o sea, Dios es tu Padre. No es aquel que está sentado en un trono y nunca habla contigo. No es tu Padre. Se alegra cuando te va bien en tu negocio y le gusta que le hables como tu hijo te hablaría a ti. Se alegra cuando te va bien en la universidad. Pero tú nunca le cuentas en la universidad porque en la religión no te han enseñado que tú puedes hablar con Dios de la universidad. Puedes hablar con Dios de tu novia, o para los que me conocen o para los que entienden, para aquellos que no tienen novia o novio, ¿no? O sea, si no entiendes con él, hablas con él, papá me ha dicho esto, me ha pasado esto. A mí me gusta que mis hijas me hablen. Me gusta que mis nietos me hablen. Mi nietecita Olivia, la más chiquita, le dijo a su mamá, quiero hablar con Vito porque tengo varias preguntas de Dios. O sea, dime si no se me cae la baba, dicen ustedes, si no se me cae todo, más se le cae a Dios cuando tú le pides hablar con Él. Pero en religión te han enseñado un Dios que te manda pugas y te va a meter una tribulación y te va a romper el alma. Ese es el Dios que te lo han enseñado. ¿Cómo te puedes acercar a Él? El Señor Jesús abrió y dijo, pero nadie le cree. Nomás di así, Padre, necesito hablar contigo. Si yo le creyera eso a Jesús, mira, tenía una relación con mi Dios de todos los días. No tendría que tener consejero ni nada sobre cosas. El mismo creador, el que creó mi cerebro, todo, Él mismo me diría qué hacer. Me diría, hijo, y me trataría. Él trató de compararse como padre. Y vamos a hablar de eso específicamente en una clase, sobre cómo tratar como padre al Señor. Y Dios quiera que no se la pierdan. Porque es necesario no solamente que empecemos a creerle a Jesús, no solamente necesario que le empecemos a creer a Jesús, sino que comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre. Y es importante. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Qué importante eso, ¿no? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sabes qué? En tinieblas estamos con el COVID-19. En tinieblas estamos con los gobiernos. En tinieblas estamos en todo. No se sabe a quién creer. No puedes ver ni siquiera. En el Perú, mis amigos no saben ni qué va a ser mañana. Ya comenzó a subir el aceite, comenzó a subir el dólar, comenzó a subir todo de pensar que se viene un Maduro a gobernar al Perú. O sea, de pensar eso nomás ya todo el mundo se quiere ir. Piensa que hasta los venezolanos ya se quieren ir del Perú. O sea, es como decir, no queremos otro Maduro. No sé dónde emigrarán, porque ya casi todo Sudamérica está en poder de la izquierda. Y por eso es tan importante entender esto, porque nosotros podíamos hacer la diferencia. Pero ¿cómo podemos hacer la diferencia? Realmente si el pueblo de Dios, si los hijos de Dios, si los que creen en Él, le comienzan a creerle a Él. Miren, yo he visto bastantes cristianos con problemas y puedo decirle una razón por la cual el cristiano está en problemas, y es porque no le cree a Jesús.
no le cree. Cree en Jesús, ¿ah? O sea, cree en Jesús, cree que Jesús existió, que Jesús murió, que Jesús resucitó, cree todo eso, pero no le cree a Jesús. Y mira, Jesús antes de morir, tenía poco tiempo, ya iba a morir, y Él se dedica a explicarles la importancia de creer en Él y cuál va a ser la consecuencia de creer en Él. Y hay dos maneras, una después de muerto y otra aquí, here and now, aquí y ahora. Esa después de muerto, todo el mundo creo que la cree porque no le demanda nada. O sea, no le manda nada de uno, solamente el creer esas palabras, y que sería lindo que sea real, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, dice en Juan capítulo 14, del 1 al 13, lo hemos leído. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creed también en mí. Mira ese paralelo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi, ¿qué? Diga, Padre. Esa es la manera que el Señor Jesús nos enseñó a hablar con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, si usted no tiene acá ni una morada, allá va a tener su morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Le creemos eso al Señor? ¿Sí o no? ¿Le creemos o no? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor ha ido a preparar moradas? O sea, en el cielo vamos a estar, y no solamente eso, sino que algún día regrese el Señor. Bueno, en preguntas, en estudios que hemos hecho particulares a creyentes, todos creen eso. Todos creen en el cielo y creen que Jesús regrese y a destruir, a romperle el alma a todo el mundo. O sea, ese es como su gozo, como su rabia. O sea, en lugar de tener misericordia, porque antes alguien dijo acá que el Señor es misericordioso, ¿no? Y a veces eso no lo entendemos. Nadie puede entender claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, no lo puedo entender, que no ame a los que yo le tengo rabia. No, pero amó Dios al mundo. Y eso no lo puedo entender, eso es misericordia. Misericordia es que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esa es misericordia, eso es amor. Y dice bien claro, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, todo el mundo cree eso, todos los cristianos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo, el rapto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo el mundo cree eso, porque no me afecta hoy día. No importa mi conducta, son moradas que tengo allá, y Él va a venir por mí. Yo un día levanté el brazo, pasé adelante y ya va a venir por mí, pero no me exige nada, no es conducta, no tiene nada que ver conmigo. Y Él dice, y sabéis dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás, porque saben que, les voy a dar un dato, ¿ya? Los apóstoles casi no creían en nada. Ellos están más ciegos de lo que usted está. Ni siquiera había evangelios, no había nada. O sea, ellos estaban viviendo el evangelio y habían vivido 3 años con el Señor Jesús y no le entendían nada. Señor, ¿por qué no entras en carruajes y si te ocurre entrar en un burro? No entiendo, tú estás haciendo la cosa. Vamos, Señor, y tomemos esto. Los hermanos no lo entendían a Jesús y no creían en Él. Le decía, manifiéstate pues, si realmente eres, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no haces milagros? ¿Por qué no haces todo? Y él le decía bien claro, su mamá, su misma, la Gran María, dijo bien claro, convierte esa agua, mujer, todavía no es mi tiempo. Todo el mundo quería que él sea famoso. Mira, ya resucitaste a Lázaro, resucitaste eso, ya pues vamos a tomar el gobierno. Saquemos a Pilato, saquemos a Nerón, que es un adúltero, ya mató a su esposa. Saquemos. Pero no, mi reino no es de este mundo, es mucho más grande. Mi reino es vivir en ti. Mi reino es que yo esté en tu corazón. Pero eso, ¿de qué me sirve? ¿Me va a dar trabajo? ¿Me va a dar algo? No entendemos realmente la grandeza de estar
con el Señor. De que Él tome nuestra vida y nos dé un gozo constante, una felicidad que nunca acaba, que Él creo le llamaba vida abundante. Y por eso es tan importante entender. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice: si me conocieses, también a mi Padre conocieres. A mí lo que me encanta es la sinceridad judía. ¿Sabes qué? No te entiendo nada. Porque cuando nosotros predicamos, generalmente nadie contradice, porque le han enseñado a ustedes pues que cuando uno predica, el otro guarda silencio, ¿no? Pero nadie lo contradice ni nadie va con preguntas. Lo único que hacen es se van de la iglesia, si no les gusta. Pero nadie viene y le dice algo. Y dice, Felipe se le acerca y le dice: Felipe, Señor, mira, haznos un favor, porque siempre has hablado de Dios, del Padre, y has hablado de todo, ¿no? Una miradita pues al Padre, que quiero verlo al Padre. Muéstranos al Padre y ya no basta. Mira, enséñame a Dios y te creo todo lo que has dicho. Y Jesús hace una revelación que va a ser importante para nosotros. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero él no entendía. Felipe no entendía. Ahora, ¿por qué dice que tiene que ver con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque más adelante va a decir, como los ríos de agua viva, que Dios va a morar en ti. Que tú eres templo de Dios. Y tú lo máximo que vas a hacer es invitar a una iglesia y no mostrar a Dios cuando ves a una persona. ¿Y por qué te digo mostrar a Dios? Porque tú también puedes decir a tu vecino: hace tanto tiempo que me conoces y no has visto al Padre. ¿No has visto al Padre que mora en mí? ¿No has visto al Padre que ha cambiado y ha renovado mi ser? ¿No has visto al Padre que me da el gozo, la fuerza, la benignidad, que me da todo en mí? ¿No lo has visto en mí? Mira, Él dice que me ha escrito a mí con el Espíritu Santo. Y tú puedes leerme, y al leerme solamente vas a ver al Padre. Hace tiempo, cuando escribí Meditación Q, para mí el último paso de la Meditación Q era el más importante. Señor, transfórmame a mí cada día a tu imagen. Y no solamente cuando predico, Señor, sino cuando estoy frente a personas, frente al enfermo, frente al necesitado. Y tú sabes que no siempre trae felicidad. Porque cuando yo hablo de Dios, hablo siempre de santidad, hablo siempre de perfección. Todo lo contrario a los que no hablan, que nadie puede ser perfecto, nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Yo hablo que Dios te puede hacer perfecto. Cuando todos pecamos, yo hablo que Dios te puede mantener sin pecado y te puede librar del pecado. Y eso los hace rechazar, porque va en contra de su religión, que le ha enseñado que él va a ser imperfecto toda la vida y va a ser pecador toda la vida, y cada domingo la sangre de Jesucristo lo va a limpiar de toda maldad. Pero el Señor estaba muriendo en la cruz para que nosotros seamos como Él. Y Él fue sin pecado. Y su obra no sería real ni buena si es que no te podría tomar a ti, pecador, limpiarte y mantenerte sin pecado. Pero necesita que tú le creas a Él. Necesita que creas en Él, que le creas a Él y entregarte totalmente a ti, en sacrificio vivo y agradable a Dios. Pero tú crees que hay alguien que quiere que Dios le quite todas sus urgencias, deseos, sexo, pornografía, drogas, trago, comida. ¿Tú crees que hay alguien que quiere eso? No. No quiere ser gobernado por Él. No quiere ser parado por Él. Él quiere la iglesia ideal. ¿Cuál es la iglesia ideal? Peco de lunes a sábado y el domingo voy a cantar. Ese es lo que quiero. Y si alguien viene y me cuestiona eso, ese es un hereje. Ese ni le presten, debe ser una secta. Porque hasta secta se le llamaría a Jesús hoy día. Porque todas las cosas que habla son casi imposibles de creer. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para los apóstoles, ver a Jesús es como que usted vea a David hoy día, o como que usted vea a Walter o vea a Lalo hoy día. Y Lalo le dice: hace tiempo que estoy contigo y no has visto al Padre. Bueno, o sea, una duda, pero increíble. ¿Y no has visto al Padre? Y dice algo bien claro: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, pues, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, escuchen esto, el Padre que mora en mí. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si Dios mora en usted? ¿Ya entiende por qué Jesús murió? Para que seas como Él. Porque el Padre iba a venir a morar en ti. Está en el mismo capítulo, si lo pueden leer. Y usted puede usar esas mismas palabras con su vecino. El Padre que mora en mí habla las palabras. Este pastor sí está rayado. ¿Qué le han dado de desayuno Marisol esa mañana? ¿No? No, lo que estoy hablando son las palabras del Señor Jesús, que pueden parecer locura, pero pueden ser tuyas, puedes apropiarte de ellas. Y Dios va a trabajar en ti. No creo que sean muchos los que entiendan eso, pero cuando trabaje en ti vas a ser una bendición para el resto. Y vas a ser maldición para muchos, ¿sabes? Porque vas a hablar la verdad. Y hay muchos que no quieren escuchar la verdad. Hay muchos que les gusta el vacilón. O sea, le gusta algo así como una regla que tienen: vacilón con Dios. Es cierto que Dios te da gozo, te da una vida abundante, pero Dios también te pide ser santo. Te pide respetar a tu esposa, te pide respetar a tus hijos, te pide respetar al vecino, te pide que dejes de pensar en ti, niégate a ti mismo. Te pide que encuentres tu trabajo, tu propósito, toma tu cruz, y te pide que siempre, continuamente, aprendas de Él y sígueme. Por eso para mí es importante que usted entienda hoy día esto: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere decir, pastor, que nosotros tenemos que decir eso también? Sí, pero ese trabajo lo hace el Señor Jesús. ¿Dónde empezó ese trabajo? En la cruz, derramando su sangre. Por eso el apóstol Pedro escribió esto ya, bien claro: porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él murió, para rescatarte de esa vana manera de vivir. Pero lo único que está haciendo la religión era incluir la vana manera de vivir en su culto y, por supuesto, beneficiarse de los $20 que dejas. Bueno, en este caso, los $5 que dejas. Estoy bromeando, por si acaso, eso es una broma. Pero es tan importante entender ustedes, que ustedes entiendan que lo más importante, incluso de venir acá a la iglesia, es que usted vaya afuera llevando la presencia del Señor a todos los hogares. Y si usted viene acá a la iglesia nomás es para reunirse con sus hermanos, abrazarse con sus hermanos y fortalecerse con sus hermanos, y si hay decisiones importantes de tomar hoy día, como que el Señor libre a los cubanos de esta desgracia, o libre a los peruanos de la desgracia que va a venir, o libre a los chilenos, o libre a los bolivianos, o libre a los venezolanos. Si hay que tomar decisiones, pero ¿con quién voy a tomar decisiones si nadie le ha creído? ¿Con quién me voy a unir y voy a atar y desatar si nadie le cree que debe guardar santidad, de ser santo como su Padre que es santo? ¿Con quién me reúno? ¿Con quién voy a estar y pensar y ser uno solo? Ahora, bien claro, el Señor quería que crean en Él. Y les dice: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice: créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, y es bien importante esta, ¿ya? Creedme por las mismas obras. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nos reveló
que Él es la luz, pero ahora nosotros vamos a ser la luz. Él dijo, nosotros todavía seguimos pensando Jesús es la luz. No, tú eres la luz. Y si este mundo está en tiniebla, no es porque no quiere creer en Jesús. Este mundo está en tiniebla porque usted no está brillando. No sé si encuentran la diferencia en esas palabras, porque muchos decimos estos desgranados no quieren creer en Dios, son unos ateos sin vergüenza. No, ellos no creen porque no ven luz. Pero ¿dónde está la luz? Es que Jesús fue la luz hace 2000 años. No, usted es la luz hoy día. Y por eso es importante, dice, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Por eso el Señor Jesús, cuando nos revela a nosotros en Mateo capítulo 5 que nosotros somos la luz, cuando nos revela nos dice claramente, ¿ok?, que la gente vea sus obras para que alaben a Dios. Eso es ser luz. Que vean, si no, creedme por las mismas obras. Y entonces el Señor ya termina con creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero ahora viene el here and now. Este here and now, hermano, en las encuestas que he hecho en todas partes, casi ni un cristiano lo cree. Esto casi ni un cristiano lo cree. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús? El que en mí cree, el que le cree a Él, las obras que yo hago, Él las hará también. Y todavía esta parte es más difícil de creer. Y aún mayores. Y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Porque el Padre para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora escúchame, hermano, ¿ya? Voy a terminar con esto. Y es la definición de avivamiento. Para mí la definición de avivamiento en el mundo, avivamiento es cuando Dios se manifiesta de grandes maneras aquí en la tierra. Un avivamiento, ha habido algo increíble. Para mí la manifestación de Dios, el avivamiento es cuando nosotros le creemos a Jesús. Y cuando le creemos a Jesús, esto pasa porque Él dice, el que en mí cree. Si no pasa eso en ti, es porque simplemente no le crees. No le crees. O vas a tener que justificar, no, esto no es para este tiempo. O no, esto no pasa. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Miren, usted puede escuchar esto 100,000 veces. Pero tiene que haber algo del Señor para que estas palabras sean una realidad en su vida. La primera vez que leí la Biblia y leí eso, yo me paré. Yo me he parado 2 veces en la Biblia diciéndole, Padre, yo no entiendo esto y no voy a seguir leyendo porque te engañaría. Yo no creo en esto. Y yo creo que expliqué la vez pasada, en la clase pasada, que debemos acercarnos con corazón sincero. Yo creo lo que me salvó a mí es el corazón sincero que tenía con Dios. Cada vez que leí algo no decía, uy, tengo que creerlo. No, yo decía, no lo creo. La primera es que algo que yo no podía hacer. Cuando Él me pone en Mateo, porque estaba leyendo Mateo, y Él me pone, si alguien te tira una bofetada, ¿no? En todos mis amigos cubanos, que son la mayoría acá, y en su honor, un galletazo, ¿no? Si alguien te tira una bofetada, tú debes poner la otra mejilla. Y le digo, Señor, mira, en primer lugar, va a ser bien difícil que alguien ponga una bofetada en esta cara tan bella. Primero va a ser bien difícil. Yo la voy a parar, algo, por eso he estudiado tanto. Pero la voy a parar, la voy a evitar y voy a hacer algo. Pero que suponte que me caiga y tú me dices que yo voy a poner la otra mejilla, y entonces le dije, no, Señor, y acá paro, porque la verdad creo que esto es como algo que no sirve. Y paré y cerré la Biblia y no leí más la Biblia. Y en eso el Señor también tiene un sueño conmigo, o sea, produce un sueño en mí.
Pasó varios días y produce un sueño. Y me pone, lo sabía, porque el chiquillo lo había leído y sabía, de el gran Abraham. Abraham tenía un hijo, porque el otro hijo fue, ¿se acuerdan? No de la promesa. Y teniendo un hijo, el Señor lo dirigió a Moría, o sea, miles de años antes que el Señor Jesús viniera, lo dirigió al monte Moría, donde murió el Señor Jesucristo y donde está Jerusalén. Ahí lo llevó, lo hizo caminar 3 días y lo puso en el monte Moría, ¿no? Y me pregunta, ¿qué pasó ahí? No, tú le dijiste que sacrificara a Isaac y entonces él agarró para sacrificarlo. ¿Y qué pasó? No lo sacrificó porque mostraron un cordero y entonces él vio el cordero y lo puso y no sacrificó eso. Entonces me dice, Douglas, ¿qué es más fuerte? ¿Sacrificar un hijo o poner la otra mejilla? Yo le dije, sacrificar un hijo, ¿no? O sea, recién había muerto mi hermano. Sacrificar un hijo, perder un hijo. Y entonces le digo, ¿y qué hizo Abraham? Obedeció, lo iba a sacrificar. ¿Y qué pasó? ¿Lo sacrificó? No, apareció esto. Bueno, Douglas, si no pones la otra mejilla, nunca vas a ver mi mano parando la bofetada. ¡Wow! Para mí, tal vez para usted no significa nada, pero para mí me hizo leer toda la Biblia. Y la otra que paré fue en Juan acá. En Juan, cuando dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Señor, caminar sobre el agua, resucitar muertos. Tú dices que yo voy a hacer esas obras. ¿A qué obras te refieres? Así hablo con mi Padre, así oro con mi Padre. ¿Y saben lo que fue la respuesta clara? Vas a hacer lo que es anterior. Dice bien claro, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre en mí. Sino el Padre en mí es el que habla. Sino que el Padre que mora en mí, o sea, él hace. Y dice, el Padre que mora en mí, voy a empezar de nuevo porque está un poquito difícil acá de lo lejos, ¿ok? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Lo que trato de decirte es, cuando el Señor, yo le estaba preguntando eso, me hizo leer la parte de arriba y me dice, ¿quién hacía las obras? ¿Jesús o yo? Entonces yo volteo y dice, no, tú que moras en Él. Entonces no te preocupes de resucitar, de caminar sobre las aguas. No te preocupes de volver el agua en vino para probar algo, porque yo voy a hacer las obras a través de Dios. Yo voy a ser el que hace las obras. Tú lo único que tienes que hacer es creerle a mi Hijo. Y no tienes idea, hermano, cuántas experiencias he pasado. He pasado experiencias de muerte, he pasado experiencias de perder personas queridas y todo. El mismo día de ayer, hermanos, para mí algo increíble. Yo nunca pensé que a un animalito se le pudiera amar tanto. Bueno, sí sabía, porque yo tuve un schnauzer que me regaló una monjita, ¿no? Lo traté de convertir a bautista, pero nunca me hizo caso. Me lo regaló una monjita y yo lo cuidé. Dormía conmigo, era increíble el perrito, hasta que se puso muy mal. Y yo tuve que poner a dormir, porque yo lo llevé donde el veterinario me dijo, está sufriendo mucho, hay que ponerlo a dormir. Ahí aprendí primera vez a dormir, que me dolía a mí, porque un ser humano tiene el derecho de vida sobre un animalito. Ese para mí era terrible. Yo no sé cómo hay asesinos, porque yo no podría, era para mí y eso. Y entonces me dije, no tienes idea lo que está sufriendo él, el dolor. Te lo está tratando de decir, pero no puede hablar. Y le pusieron una anestesia, lo hicieron dormir y después le pusieron bastante potasio y falleció el perrito. Ahora le dije a mis hijas, no más perros. En mi vida no quiero ver un perro. O sea, tanto fue el sufrimiento que yo tuve
¿no? Ayer se puso mal, mi perrita. Ya venía varios días, pero se puso muy mal ayer. Y entonces Marisol, bueno, en la noche fue que se puso Marisol, me dice, la pobre está sufriendo. No, déjala. El que más se oponía era yo. No podía. Me dice, no va a pasar otra vez la experiencia que pasé con Fred. No puedo. Por eso le dije a ustedes, no más perritos. ¿Y sabes qué? Hablé con mi padre. Hablé con Dios. Yo pensaba que Dios me iba a hacer el favor de resucitarla, ponerla y todo. Te digo con toda honestidad, mi fe es como la de un niño. Pero Él puso tranquilidad en mí. La pobrecita, en serio, no podía ni levantar. La muerte es algo natural. Este año, el año pasado, porque ha sido como año, he visto la muerte de mi sobrino. 30 años. He visto la muerte de mi otro sobrino, el sobrino de Marisol, 45 años. He visto la muerte de mi hermano, un año mayor que yo, no voy a decir así, 70 años falleció. He visto la muerte de mi mamá. 4 seres queridos. Y le pregunté sobre este versículo. ¿Tú sabes lo que significa este versículo? Que tú vas a tener el mismo entendimiento que tuvo el Señor Jesús. Vas a entender que la muerte es parte de nuestra vida. Vas a entender que en la muerte está presente tu Padre. Vas a entender que tú no mueres, sino que eres revestido de eternidad. Dios quiera que me entienda, hermanos, porque así como es el here and now, el aquí y ahora, y piensas y estás seguro, Señor, yo estoy en la tierra para hacer este versículo en vida y hora. Yo quiero ser este versículo, yo quiero ser el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo quiero eso, Señor. Y en mí me puso algo el Señor en ese momento. Dijo, eso es avivamiento. Avivamiento es cuando todos los creyentes no leen esto y lo dejan de lado, sino leen esto y se someten al Señor. Sí, Señor, estoy aquí para hacer este versículo. Yo quiero ser este versículo en vida. Quiero serlo porque creo en ti. Después de este versículo vienen todas las cosas que el Señor Jesús va a hacer para que tú puedas hacer ese versículo. Entonces no se pierda la continuación de eso, porque verá usted todas las herramientas que Dios le ha dado, Jesús le ha dado para que sea, y que usted la vive y las enseñe. Usted no va a ser un benijín que por dinero llama a personas y los hace teatro y les dice, hazte el cojo y yo después te levanto. No vas a ser un benijín, no vas a ser un apóstol que lo único que se requiere es recolectar plata y después divorciarse y pelearse con su esposa por $14 millones. ¿Y saben a quién me refiero? No necesito ni decir su nombre. No vas a hacer eso, no vas a ser un sinvergüenza que utiliza la iglesia como negocio, sino vas a ser un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es cuando tú te entregas. Y vas a llevar la palabra de Dios a todo, y vas a enseñar uno por uno, y vas a ver con tus propios ojos lo que es el avivamiento de Dios. Creed en mí. ¿Crees en Dios? Creed en mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y yo le aconsejo eso. Lee este versículo en su casa. Léalo, piensa, y dígaselo así al Señor. Señor, yo quiero ser ese versículo en persona, vivo. Y es el principio. El Señor trabaja contigo. Y cuéntame cómo te ha ido, porque la Biblia se comienza a realzar a tus ojos. Comienza a ser tu delicia. Comienza a ser algo increíble, porque Dios va a poner el querer como el hacer. Acuérdate, ¿quién hace las obras? ¿Quién dice las palabras? Dios que mora en ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y te doy gracias por tu gran misericordia. Te doy gracias por todos los hermanos que están ahí escuchando en este momento, Señor.
en Facebook Live. Bendícelos, llénalos de tu gracia y que este versículo al leerlos sea una realidad en su vida y pronto podamos gozar de ese gran avivamiento. Tú lo empezaste con la persecución de todos los primeros cristianos y cuando ellos te clamaron, Señor, extiende tu mano poderosa para que haya señales en el nombre de Cristo Jesús y todos crean. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos. Toma nuestras vidas, Señor. Te las entregamos en sacrificio vivo y agradable a ti. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y por favor, usen sus máscaras. Ha habido un outrage, algo grande con esto del Delta.